me dijeron, no, Luis Felipe está hundido y esto, desde donde yo lo veo, y uno por uno, el abogado, el psicólogo, el administrador, el máster, hasta el pastor, creo yo, ¿verdad? De la iglesia, todo el mundo me dijo, cierra, termina, liquida y cierra, eso se acabó. A ese momento hasta ataques de pánico, ataques de ansiedad, el temor, ¿verdad? Que me llevaran preso por deber todo eso. Y le dije, no voy a cerrar, voy a seguir. Bienvenidos, soy Dani Fajardo y esto es Factor Futuro, el espacio para líderes y emprendedores, donde transformamos conocimiento en acción para mejorar tu liderazgo y crecer tu negocio. Hablamos de temas relevantes y tenemos conversaciones auténticas con quienes ya están abriendo el camino. Hoy tengo una conversación muy interesante que he estado ansioso de tener desde que leí la historia de mi invitado. Porque vamos a hablar de una pregunta que todos nos hacemos, especialmente cuando estamos construyendo algo nuevo. Las oportunidades llegan por sí solas, las esperamos, las buscamos o las creamos. Y para explorar esta pregunta tengo al invitado perfecto. Alguien que ha construido una carrera de más de 35 años liderando la comunicación estratégica en Centroamérica. Luis Felipe Sánchez, o Luife, como prefiere que le llamen. Él es director de operaciones de estrategia digital PR en Honduras. Es responsable de desarrollo de negocios para toda Latinoamérica en Welcome Public Relations Group. Y recientemente fue electo secretario general de la CONFIARP, la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, que asesora a la ONU y a la OEA. Luis ha construido equipos, sobrevivido crisis y siempre está pensando en cómo servir a los demás. Así que si alguna vez te has preguntado cómo crear oportunidades donde parece que no existen, cómo no esperar permiso, sino tomarlo, esta conversación te va a gustar. Luife, bienvenido y gracias por estar aquí. Dani, al contrario, contentísimo yo de poder estar aquí y agradecido de mi parte y de todo mi equipo el que nos hayas tomado en cuenta y gracias por esas palabras extraordinarias que ahora me ponen un peso enorme para la conversación, pero en verdad, ¿cómo puede uno ver hacia atrás y decir, bueno, han pasado cosas? Y sí, hay historias que contar definitivamente. Gracias. Gracias, Luife. Pues antes de hablar de tu historia, Sí. quiero que me ayudes a que la gente te conozca. Así que en tus propias palabras, ¿a quién sirves y qué les ayudas a hacer? Bueno, sirvo en la parte profesional a empresas, a marcas, a individuos, a gobiernos que desean crear o sostener una imagen y una reputación positiva para sus públicos de interés, llámense accionistas, llámense opinión pública, llámese gobierno, llámese reguladores, llámese clientes, un sinnúmero de públicos y audiencias que podrían ver, fans, seguidores, followers, etcétera. Digo yo que eso es básicamente lo que hacemos. En otros aspectos, ¿a quién sirvo? Bueno, sirvo en realidad a un interés primordial y quizás, Dani, en algún momento te lo compartí cuando hemos conversado, pero quizás hoy tengamos la oportunidad de hablar de ello. Estoy tratando de servir en todo lo posible a aquel joven y aquel amateur. Y con joven no quiero decir solamente un adolescente no, se es joven como emprendedor, se es joven como padre, se es joven como líder de un equipo cuando tomas un nuevo puesto, una posición. Se es joven en muchas formas en la vida. Hay gente que emprende a los 55 años. Yo tengo el caso de conocer personalmente una persona que creó una empresa que vendió en 1.000 millones de lempiras y la inició en los 55 años, 25 años después la vendió. Entonces, no, definitivamente creo que sí, ese es mi mover y eso es lo que hago, tratar de ser un mentor digital. En la agencia que tengo el honor de presidir, Mentor digital, soy socio me fundador en gusta ese estrategia. término, Luis. Sí, sí, pues ahí estoy tratando de ser
el aula digital más grande de América Latina en temas de comunicación. Y con comunicación, reitero, no es comunicación solamente corporativa o empresarial, incluso de vida. Me fascina y te aplaudo por eso. Y Gracias. contame entonces, Luife, más allá de tu negocio de estrategia digital PR, de tus Ujú. títulos, de todo lo que has logrado, ¿qué más quieres que la gente entienda de ti como persona? Yo diría, Dani, que si me pones a pensar rápido, lo que quisiera que la gente entendiera de mí es que he tenido la oportunidad de ver, digamos que las dos caras de la moneda en la vida. He vivido la vida al revés, me dijo alguien eh, que en algún momento lo considero mentor de esas personas que te ayudan sin darse cuenta, porque a veces llegan personas a tu vida así y no te das cuenta, después de mucho tiempo te das cuenta que te ha estado mentorizando y no te das cuenta. No van con ese propósito. Entonces alguien me dijo, ¿sabes qué, Luis Felipe? Tú no has llegado tarde a la vida. Ujú, Tú lo que has pasado es que has vivido al revés la vida, pero mm, te ha ayudado ujú. mucho. Por ejemplo, Como que la tuve vida la te ha estado experiencia. preparando, Luife. Sí, tuve la experiencia de ser de muy joven acucioso, me gustó la música y entonces fui DJ y de repente así entré a una radio, así entré a una discoteca, así tuve relación con adultos, ¿no? Empresas, pude verlas desde adentro, pude conocer a los directores y vi industrias como la industria musical, el cambio, etcétera. Y de pronto estoy yo inmerso en otro ambiente publicitario, en otro ambiente de campañas políticas, etcétera. Y entonces de pronto me nace la vena por estudiar. Y entonces en un giro, ¿verdad? Cambié lo que quería hacer y comencé a estudiar lo que hoy soy, un relacionista público a mis 38 años. Guau. Algo Entonces, algo te ha que muchos pudieron haber dicho: caracterizado, "Pero lo hiciste a los 23". Sí, pero no era lo que yo quería. Entonces, no era el momento y te ha caracterizado la flexibilidad entonces. sí, y creo que si hay algo también que me parece que nunca lo vi, y no hasta que, bueno, el famoso discurso de Steve Jobs, ¿verdad? Conectar los puntos, solo los podemos conectar viendo hacia atrás. Y Ujú, yo creo que es correcto. Cuando yo uno mis puntos, yo lo que veo es que he sido una persona resiliente. Nunca me he considerado así. Hoy lo puedo decir, pero eso te estoy diciendo de un año para atrás. Pero hoy yo me veo y digo, wow, cómo pasé situaciones y no me di cuenta que estaba pasando. Y a veces te voy a confesar aquí que también quiero que me vea la gente para terminarte esta respuesta, con temores. He visto rodeado de temores desde mis 8, 9 años. Los he visto, los he conocido, los he identificado, han estado ahí. En los últimos 16 años, inclusive, han sido más presentes que cuando estuve niño o adolescente. Y ese miedo que te hace pensar cosas irracionales desde que te puedes morir, que te estás asfixiando o que te da el miedo a dar el paso empresarial o el emprendimiento o en las relaciones, que esto te vas a quedar solo, o que etcétera, dominó mucho de mi espectro de vida y creo que le di un lugar que no correspondía y me detuvo durante mucho tiempo. Trato de erradicar, no digo que los temores no están, pero ujú, trato de que esa voz sea mínima. Porque ya ujú. una vez identificado al enemigo, pues ya como que le demos la bienvenida a la casa, no, no quiero eso. Sí, no lo puedes dejar entrar de nuevo. Pues fíjate que esto me lleva, sí, esto me lleva a la pregunta que hoy quiero explorar contigo. ¿Verdad? Las oportunidades llegan solas, nos sentamos a esperarlas, las buscamos activamente o las creamos. Y yo sé que tú tienes una postura clara en este respecto. Así que dame tu respuesta en una línea. ¿Qué opinas de esto? Bueno, te va a sorprender mi respuesta. Sí a las 3. Mm, Sí ok, llegan. sí, me Mi sorprendiste, padre contame. mi padre me decía cuando estaba niño, mi padre fue comerciante toda su vida y me decía: "Luis Felipe, el dinero ahí está". Y entonces ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí, míralo, míralo.
Y no sé si has oído esto, pero los vendedores dicen mucho, todos los días nace un cliente. Ujú. Hay otros que lo dicen en otra manera, pero él lo decía así, todos los días nace un cliente. Y yo no entendía qué era eso porque yo tenía, bueno, dejé de tener relación con mi padre ya como a los 7, 8 años y por lo tanto, pues no era tan 5, 4, 6, 7 años. Yo sí oía eso de mi padre y entonces decía, bueno, ¿dónde está? Que yo no lo miro, pero él me decía, aquí está, agárralo. Y él me decía que las oportunidades estaban siempre presentes. Por otro lado, las oportunidades siempre pasan. Cuando quiero decirte esto, Dani, y aquí no nos ven y escuchan, es que las oportunidades sí transitan por tu vida. 3 o 4 veces en tu vida vas a tener algún momento de inflexión y eso es una oportunidad, pero Tenés que eso estar va a atento pasar. entonces, ¿no? Tenés que estar Sí, atento a las tienes que oportunidades. estar atento. Si no la tomas, puede ser que venga otro ciclo, pero puede ser que no vuelva ese ciclo. Eso es como un cometa. Digamos que hay Ujú, oportunidades cometa Halley, y hay oportunidades cometa más rápido, ¿no? Pero digamos que así es. Y por último, me gusta mucho algo que leí hace años y me entusiasmé hace como 10 años cuando escuché esto y decía, ¿qué pasa? Y se lo digo a mi equipo ahora, ¿qué pasa cuando estamos entre la espada y la pared? ¿Qué hacemos? mm, Y entonces te queda, bueno, enfrento la espada porque, pero no tienes espada. Ok, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Derribamos la pared. ok, ok, me Wow, gusta eso. wow. Impactó mi vida eso. Y yo dije, Sí. ¿qué pasa cuando esté entre la espada y la pared? La espada no tiene importancia. Lo que está es detrás de esa pared. Ahí está esa oportunidad. Pero también tengo la oportunidad de arrancar con las uñas y manos Ujú, ujú, de cero, de nuevo, y ver, animarme, atreverme a la incertidumbre, etcétera, a tener un reinicio, si se quiere. Y eso es lo que yo le digo a la gente, reinvéntese. La pandemia hay miles de ejemplos y mucha gente me ha sido ejemplo en ese sentido. sí, enfrentar tus miedos, como mencionaste al principio, Sí, ¿no? Tenés que enfrentar tus miedos y aprender cómo ganarles a tus miedos para seguir avanzando y lograr tus objetivos. como centroamericano te voy a decir esto. Los centroamericanos, no sé si los latinos, porque no quisiera decir hablar por todos, como centroamericanos, salvadoreño, nicaragüense, hondureño, guatemalteco, te puedo decir que a veces el temor se presenta como pena, como Ujú, vergüenza. Entonces, te preguntas muchas veces cómo gente aquí tiene un título, tiene un vehículo, va al gimnasio, usa una tarjeta de crédito, tiene un trabajo estable, estudió, tiene una profesión, pero luego se va a Estados Unidos, emigra y allá comienza de cero, lavando un baño, siendo mesero, trabajando en las calles, limpiando casas, cuidando niños, personas de tercera edad, front desk de alguna clínica. O sea, mm, comienzan de cero y yo sí, digo, bueno, ¿por qué no lo hacían en Centroamérica, en su país? Muchas veces, no, es que allá me daba vergüenza, allá me daba sí, pena. es una excelente reflexión, ¿verdad? ¿Por qué aquí sí, allá no, no? Exactamente. Sí, Y entonces Luis, a veces venga vergüenza, el temor. sí, déjame hacerte una pregunta sobre eso. Creo que tocas un tema muy importante, ¿verdad? Y voy a De tomar los café también, estoy emprendedores y acompañado líderes, por café. no te preocupes, de los emprendedores y líderes con los que has tenido contacto, ¿qué crees tú sobre este aspecto que puede haber como una creencia general que simplemente no es cierta? El líder no nace, se hace. Hay gente que nace con habilidades, hay gente que nace con dones, con talentos, con virtudes para ser líder. Y yo le llamo a eso, perdón que voy a meter en un tema muy, muy escabroso, los milagros del diablo. Ujú, Cuando esas personas caen en alcoholismo, se divorcian, pierden cantidades millonarias que inclusive su familia les dejó negocios, en títulos, etcétera, tierras, y todo eso se pierde por una mala administración, lo que llamamos una mala cabeza. ujú, sí, sí, sí. Y por otro lado, he visto personas
que están ahí en la cadena más baja incluso de la sociedad y los he visto alcohólicos salir de eso, recuperar su identidad como persona, pararse, y con esto no estoy diciendo que solamente fue a una universidad, sin decir que ir a la universidad es bueno, ¿verdad? Ujú, Prepararse, a ser autodidacta. Yo creo que todos, si pudiera darle un consejo a alguien es, por favor, siempre sea un autodidacta, pero vaya a la universidad, estudie. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no te lo ordenas, no te va a ayudar. No, ujú, no vas a ujú. poder hacer las cosas, no te vas a ahorrar tiempo, ciclos. El conocimiento ordenado hace mucho la diferencia. Entonces, el líder Luis, no déjame, nace, se déjame hace. pausarte un momentito. Eh, estoy reflexionando sobre lo que acabas de decir. El conocimiento desordenado no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. El conocimiento ordenado, y es cuando te digo que fue que alguien me dijo: Luis Felipe, no llegaste tarde a tu vida, viviste la vida al revés. Yo tuve primero 8, 9 años de experiencia y luego fui a obtener el conocimiento. Se me facilitó Ujú, el obtener el conocimiento, pero después decía, ah, yo lo había estado haciendo, el paso 2 lo estaba haciendo como paso uno, pero si lo hago como paso 2 es más rápido. mm, Ah, pero yo creía que estaba haciendo bien las cosas. Cuando tuve conocimiento de los expertos, de los maestros, de los compañeros, de los tutores, etcétera, ¿verdad? Los libros también, la experiencia de otros, me identifiqué y dije, sí, el conocimiento me ordena. mm, Y esos pasos es como el ferrocarril, por decirlo, son los rieles del ferrocarril, sí, te llevan. excelente. Ahora, mira, ahorita estoy conectando los puntos, ¿verdad? Y me gustaría que me llevaras a un momento cuando descubriste algo que impactó tu vida mucho y te diste cuenta que eras adoptado. Sí, ¿Me puedes sí. contar un poquito Imaginé que ibas a sobre preguntar eso? ¿A dónde sobre eso. estabas? Sí, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, más que impactó, te diría yo, me partió. Y Luife, Me disculpa, ¿y cuántos años tenías en ese entonces? Unos 8 o 9 años. Okey, 8 muy o 9 años, temprano, mi padre sí. tengo que decirlo bien rápido esto. Mira, mi padre, fue a trabajar a la frontera entre Honduras y El Salvador, conoció a una pequeña joven de 16 años, tuvo relaciones con ella, nací yo, mi padre fue trasladado, así que se vino con su familia, su esposa y su hija, y un año después encontró un amigo y le dijo: "Mira, ¿y tu hijo cómo está? Supe que tuviste un hijo allá en la frontera". ¿De qué hablas? No, pues, no recuerdo ahora el nombre, perdón, pero, pues, la joven tuvo un hijo tuyo y, pues, allá está, pero yo no sabía eso. Así que él se va ese mismo día, esa misma tarde, toma la decisión de irse en su vehículo, llega ya más o menos 5 o 6 de la tarde y, pues, pregunta, ¿verdad? Y lo orientan dónde estoy. Y cuando llega, ya alrededor de las 6 de la tarde, y esto me lo contó mi padre cuando yo tenía 23 años, justo lo que estoy repitiendo, justo lo que estoy repitiendo, y me dijo: "Y estabas en una", aquí se llama cuartería, un pequeño local de cuartos de madera que se dividen apenas, por láminas de madera que se pegan entre una habitación y otra, piso de tierra, y no un candil, una candela o una vela, como le llamamos, encendida, que si eso se acababa, que si eso se caía, eso se incendiaba y yo me moría. Wow. Y me dice: "Estaba sin pañales, estaba jugando con tus heces, y yo te tomé, te llevé ahí a un lugar, te bañé, cargué tus trapitos y salí. Eh, te traje, te traje a la capital", y esa noche, cerca de las 10 de la noche, llegó a la casa de su esposa y, pues, le dijo: "Mira, fíjate que cometí un error y necesito que hoy, esta noche, me apoyes y me cuides este niño que es mío, yo no sabía, pero, pues, te fui infiel y mañana voy a ver qué hacer con él, pero, pues, tengo que hacerme responsable". La que hoy conozco yo como mi madre,
mi madre adoptiva, pero que realmente es la única madre que he tenido, me vio y dice que yo tenía, y eso ya me lo cuenta mi madre también, unos años después, como a los 27, 30 años de edad, más todavía, y entonces me cuenta que yo venía con algunos granos en la cabeza y bueno, o sea, era un deterioro, ¿verdad? O sea, yo estaba prácticamente olvidado ahí Ujú. en ese lugar. Y ella esa noche se dedica a curarme, a bañarme otra vez y mientras dormía, me dijo ella que hacía 2 años había perdido un varón con su esposo, mi papá, y que en ese momento percibió que Dios le decía: "Aquí está tu hijo". Porque Wow, mi wow. mamá hizo algo muy bonito, que a mí me da risa contarlo, no creo que haya sido bonito para mi padre, pero entonces le digo: "Ah, de verdad, un error, sí". Y entonces enseñá qué error, y ya pues me desenvolvió y ahí estaba yo, ¿verdad? En pañales, entonces ya me tomó, ya te digo que me vio y le dijo: "Tráeme las cosas que traes de él". Cuando mi padre se da la vuelta para sacar del vehículo, mi madre le cierra la puerta, le echa llave y le dice: "Aquí no vuelves a entrar". Nuestra relación se terminó y Wow. mañana regresa por el niño, pero hoy te lo cuido. Ahí se acabó el matrimonio de mis padres, 14 años de casados y ahí se terminó. Esa noche mi padre nunca más volvió a entrar a la casa, nunca más. Luis Felipe, y eso Entonces, como tú dices, te impactó mucho, ¿no? claro, Y claro, al final mi padre sí se hizo responsable de mí y sí llegaba a la casa y como te digo, hablaba conmigo, me llevaba a cortar el cabello o al parque a comer el helado, lo típico que hace un padre, ¿no? Y entonces, y ya me decía las cosas de su vida, ¿verdad? Era muy callado, pero también a veces hablaba. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi madre me dice después de esto que simple y sencillamente, cuando yo tengo 7, 8 años, mi padre se va de la casa esta vez por otra infidelidad con una persona que tenía 7 hijos. Y se fue entonces a cuidar 7 hijos, dejando a los dos que tenía aquí. Y a esta pobre señora de origen salvadoreño en medio de una crisis que duró como 20 años postguerra del fútbol. Quizás algunos la recuerdan a principios de los 70, pero duró hasta los 90. De hecho, era hasta insulto de llamarte salvadoreño en Honduras. Así de ujú, sencillo. Entonces, ahí ujú. se guardaba que yo había nacido en San Salvador, porque yo había nacido bueno, yo nací, no es que había nacido en San Salvador, pero me asentaron como hondureño. Pero a donde quería llegar era al punto donde me partió, me, m- me desarraigó, me quitó todas mis raíces, porque yo era un chico muy inquieto, bueno, sigo siéndolo, pero mi mamá en ese momento me dijo, no te subas al mueble, que mira que estás jugando de subirte al mueble y te agarras de la cortina y eso se te va a venir para abajo. Dicho y hecho, pasó y ella se molestó y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo no tengo ni por qué seguir aguantándote tus cosas, porque tú no eres ni siquiera mi hijo. Guau, ¿qué edad tenías cuando eso pasó, Luis Felipe? Eso fue 8 o 9 años. Yo Okey, ya okey, estaba estamos como en todavía segundo o tercer grado de la primaria, ah, era el y mejor alumno, me encantaba cantar, era el que mejor corría para los deportes, o sea, yo tenía todo ahí. sí, pero en ese momento fue que te diste cuenta, entonces. En ese momento me doy cuenta Ese comentario que te hizo tu mamá y fue lo yo que veo te el hizo arrepentimiento en su cara guau, cuando me dice, porque me vio la cara de asombro, o sea, yo capté inmediatamente qué estaba pasando y dije yo, si ella no es mi mamá y ella no es mi hermana y el único que era algo aquí mío, que era mi papá, ya se fue, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy? Esto no es mi cama, esto no es mi cuarto, esto no tengo a nadie, no tengo qué. Hubo un momento en que, para explicar, mi madre es de ascendencia china, o sea, mi abuelo venía de ujú, Cantón, y por lo tanto ellos no fueron criados bajo una tradición de iglesia católica normalmente. Conoció algo de Confucio, algo de Buda, etcétera, pero no fue algo tampoco que fue inculcado. Entonces, no había Dios en mi casa, no se mencionaba. Y
pues yo no tenía a quién llamar, así que corrí hasta el último cuarto de la casa y allá cuando pegué con la puerta a la pared que estaba ahí de un cuarto, comencé a llorar y a llamar a mi verdadera madre, que por qué me había dejado. O sea, no recurrí a Dios ni nada, pero ese llanto, eso, después de un momento se calmó. Nadie vino. Me imagino que ella se sintió muy mal. Nunca lo conversé, pero supongo que sí, ¿no? O Porque sea, me agarraste debe el haber teléfono oído. y la llamaste. Agarraste el teléfono y la No, no, llamaste. no, 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 la llamaba al viento. Okey, como un Gritaba deseo, frente ¿no? a la pared, gritaba frente a la Ujú, pared, ¿dónde está mi mamá? Porque mm, ella no era más mi mamá, porque me había acabado de decir, al fin y al cabo tú no eres ni mi hijo, no tengo por qué estarte aguantando tus cositas, tus malcriadeces. Y bueno, pues ya no tenía papá, no tenía hermana, no tenía mamá, no tenía nada, no tenía tíos, no sabía quién era. Entonces, fui a buscar no había Dios, no había nada, o sea, no tenía a quién recurrir. Así que fui a la pared y ahí, cuando me golpeé con la pared, ahí comencé a gritar y a llorar, clamando a mi mamá, por decirte algo. Pero obviamente nunca vino nadie, pasaron unos minutos, me calmé y bueno, salí y era terrible porque llegaba al cuarto y, pero esta no es mi cama, pero este no es mi closet, esta no es mi sí, ropa, sí. estos no son mis libros, Te o sea, sentías yo no tengo perdido derecho a estar aquí. completamente. Sí. Y desde ahí comenzó una cadena. Mm, Para no hacer más largo el cuento, a los 11 años yo ya estaba probando cigarrillos, yo ya estaba que era el peor alumno de la primaria, y yo me escapaba ya de la escuela, yo ya andaba con los adultos, con los de secundaria, con los compañeros, con los amigos, perdón, con los hermanos mayores de mis compañeros, porque yo quería ver qué hacían ellos y quería hacer las cosas que ellos hacían. Así que si ellos hacían cosas con sus bicicletas de retos, si ellos jugaban fútbol, yo lo hacía, pero también se hacían cosas malas como beber o drogarse o robar, yo lo hacía también. Así que a mis 15 años yo ya estoy convertido en un muchacho que ha abandonado los estudios, el colegio, estaba en un buen colegio, pierdo el norte, era tímido, por cierto, era callado, no hablaba. O sea, después de eso me convertí en una persona ensimismada, obviamente ujú. deprimido. Sí, sí. Y luego a los 15 años me hicieron mucho bullying y yo no decía nada. A los 15 años decido, no, 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 yo no tengo por qué aguantarle a nadie. Y entonces me convierto en el que hace bullying. Una Mm. mañana me levanté, decidí, a mí ya nadie me hace bullying y yo hago bullying. Te transformaste en eso de que no te gustaba. Totalmente. La otra cara de la moneda. Por eso digo que viví la vida al revés también, ¿verdad? Soporté mucho bullying de todo tipo y cambié. Y era el que hacía el bullying, el que lideraba. Y poco a poco fui haciendo cosas más arriesgadas, más tontas, pero en realidad eran mis gritos de joven. Y entonces entre los 16 y los 19 años, mis amigos eran hombres de 45 años, que eran hombres de policía, agentes de narcóticos, imagínate, y yo vendía droga. Entonces, era una cosa que no se podía entender, ¿va? Porque, pues, ahí en el ambiente así era, y bueno, fue algo terrible. Realmente bebía todos los días, o sea, no estaba haciendo nada con mi vida. Y bueno, Dice, ¿y en qué momento empezó a cambiar todo eso y empezaste a cambiar de identidad de nuevo y te reencarrilaste para retomar tu camino hacia lo que eres hoy? ¿Qué sí, pasó? ¿En qué momento ocurrió ese cambio? mi hermana tenía 14 años cuando mi padre se fue de la casa, yo unos 7, 8, como te digo. Así que cuando yo tengo esos 14, 15, 16 años, mi hermana ya está como entre sus 20, 21, sale embarazada de un novio, se va a vivir y me quedo yo, se va a vivir con su esposo y me quedo yo con mi madre. Nos quedamos viviendo solos. Pero yo, mi vida era, estaba en el colegio, iba al colegio, me despertaba, me ponía un uniforme, pero era mentira, yo me quedaba afuera. Yo era una mala influencia. Yo me llevaba a los compañeros para que fuéramos a desayunar, al cine. Yo no sacaba de la escuela. Yo era una persona negativa. O sea, contra la autoridad, contra lo establecido. Era una cosa terrible. Entonces,
Fueron los años, hasta los 19, 20 años míos, y un día mi hermana me reclamó y me dijo, no sé qué le dije yo que ella no había hecho para mi mamá. Y me dijo ella, pero tú no eres mejor que yo, porque mi hermana me dice estas palabras. ¿Recuerdas el viaje que hizo mi mamá a El Salvador? Sí, para que tú sepas, le dio cáncer de seno y le cortaron un seno, le quitaron un seno y tú ni cuenta te diste, ni la atendiste, ni estabas aquí en la casa, Estabas en viviendo tu ahí. propio mundo, estabas en tu propio mundo. Yo el viernes metía toda mi ropa, me iba todo el fin de semana a la casa de mis amigos, allá regresaba el lunes o martes. A mí no me interesaba. Yo llegaba a la medianoche, yo llegaba borracho, drogado, mi mamá sola, y ella vivió la quimioterapia y todas esas cosas sola. Eso me impactó otra vez, porque de una u otra forma, no sé cómo, no puedo explicarlo, no tengo palabras para explicarlo, pero mi madre y yo nunca tuvimos una relación mala. Después que pasó eso, yo siempre sentí el amor de mi mamá. O sea, no sé en qué momento, o sea, creo que no vino y me tomó en brazos y lloramos juntos, ni nos perdonamos, ni dijimos nada. Simple y sencillamente la vida siguió en algún momento y si me tenía que regañar, me regañaba, y si me tenía que dar mi tunda, me la daba, y si tenía que alabarme, y si tenía que cuidarme, lo hacía. Entonces era mi mamá y yo era su hijo. Ujú, Crecimos ujú. así. Entonces, Sí, claro, me golpeó mucho el saber que esa persona que me había cuidado y me había rescatado de una vida, yo no había estado para ella. Así que yo vengo y digo, no, estoy desperdiciando mi vida. Esto no puede ser. Eso no es lo que ella me ha enseñado, porque ella me enseñó amor, me enseñó dar, desprenderse, se entregó ella misma. Tuvo que salir a tocar la puerta de los vecinos para darnos de comer cuando mi padre se fue, y tuvo que ella ir a aprender ella sabía costurar y hacía cosas muy bien con las manos, entonces sí, era muy sí. muy habilidosa. Ya falleció, pero, ahí decido yo por ella, y digo: "No, no, 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 no. Si mi madre me faltara, se me acaba a mí todo". Te quería preguntar sobre la conexión que todo este proceso que viviste, es un proceso duro, unos aprendizajes duros. Y lo interesante es cómo aprendiste sobre, como mencionaste, estrategia y estoy seguro de resiliencia y otras cosas que también aprendiste en el camino. Pero todo Sí. esto te formó, ¿verdad? Y te llevó a algún punto a las comunicaciones, a tu pasión, las relaciones públicas. Como dije, me gustó la música y eso. Perdón, perdón, pensé que Ah, habías terminado. ok. Sí, No, disculpa. no, no, iba justamente a eso. ¿Qué fue lo que te impulsó a en realidad descubrir esa pasión que tenías por las relaciones públicas y la comunicación? Fui tímido hasta los 14 años, no hablaba, nadie me conocía la voz, nadie sabía cómo me llamaba. A mis 19 años, a mis 20 años, nadie sabía. Fue mi esposa que un día me preguntó: "¿Y cómo te llamas?". Fue después de esos 20 años que yo empecé a verme, que ya salí y ya pude ver, que identifiqué que la gente sí te señala, sí te menosprecia y sí no olvida tus errores del pasado. Y sí decía, no, pero si este compañero de mi hijo de la universidad es del que venía y se habló y a este lo llevaron algunas veces allá a la policía y lo detuvo, entonces no, mire hijo, no se lleve con él, no vuelva a tener esto, etcétera. Y yo ya oía y me daba cuenta de esas cosas. Y obviamente ya me daba pena, ya me daba vergüenza, pero tenía que vivir con eso y tenía que hacerme lo que tú dijiste, resiliente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo realmente, Dani, tuve que empezar una vida nueva, como te digo, y la gente fue viendo que me mantuve fiel a esa vida, a esos valores que cambié, y creo que con el tiempo, todas esas personas, mis tíos, mis tías, las madres de mis compañeros, se acercaron y me dijeron: "Luis Felipe, de ser la oveja negra pasaste a que nosotros te venimos a pedir consejo. Necesito que me aconsejes con mi hijo, no hay lo que hacer con tu primo, no hay lo que hacer con mi sobrino, no hay lo que hacer con tu hermano". Y era al revés. Ujú, Ahora eran los adultos que hablaban conmigo y hablábamos de cosas importantes de la vida. ¿Dónde decido yo cambiar? Bueno, una vez que mi madre entra en ese tema, yo vengo de Panamá,
fracasó el proyecto, vengo sin ni un centavo, y una persona me llama y me dice: "Fíjate que quiero saber si tu esposa quiere unas carteras de una marca famosa ahora, ¿verdad? Muy famosa, en aquel entonces apenas empezando, finales del siglo pasado". Y yo dije: "Si supiera esta persona que no tenemos ni 20 centavos para cenar, no me estaría hablando". Pero bueno, no lo sabe. Y le dije yo: "Pasa por aquí y déjalas". Pero yo las quería ver. Y ahí se prendió la vena que tenía mi papá, que tenía de mi padre, que yo de pequeño lo miraba que salía y mi padre no tenía una oficina, pero hacía lo mismo todos los días. 5 de la mañana se levantaba, se bañaba con agua helada, se rasuraba, se vestía, se planchaba su ropa, cantaba, silbaba, oía noticias, tenía una rutina, comía y bien planchadito salía. Y él dijo: "Yo nunca voy a comprar una casa porque es un activo pasivo, te quita plata. Ujú. Y nunca voy a comprar un automóvil porque te quita plata". Y mi padre caminaba a todas partes. Y yo siempre miraba esto cuando él se iba, antes de que yo fuera a la escuela. Izquierda, derecha. Y a veces elegía la izquierda y a veces elegía la derecha. La izquierda y la derecha. Siempre fui acucioso y me quedé viendo eso. Y entonces yo ese día decidí, voy a imitar a mi padre Okey, y voy okey. a buscar lo bueno que mi padre Ujú. tenía y Mira. que debo de tener yo intrínseco aquí. Ujú. Así que no le dije nada a mi esposa, guardé las carteras en el carro y al día siguiente me fui a visitar a todas las gerentes de mercadeo de los almacenes de las tiendas que yo ni conocía a veces, pero yo decía, las conozco. Y hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo te va? Mira, tengo unas carteras para tu esposa, ven a verlas. Y que son de la marca tal. De verdad, sí, están de moda. ¿Y cuánto me la das? Esto y este precio. Guau. Vamos. Y me compraron y mira, increíble. Cambió mi mundo. Sí, y te iba a preguntar, todo esto llevas 35 años construyendo a lo que hoy es estrategia PR, Sí, a la par de eso, ¿sí? perdón que no contesté tu pregunta, a la par de eso, como te digo, entré de la disco, de la música, a la radio, y en la Mm. radio un día me hicieron una prueba y me dijeron: "Mira, no vino alguien y ponte a grabar ahí, y después Ah, cortamos". ese fue el momento. Y ahí es donde alguien dice: "No, déjalo, déjalo, suena bien". Ujú. Y a mis 23 años Okey. yo comienzo a vivir de la locución y me quedo a Ah, vivir en un estudio. Me quedo a vivir en un estudio prácticamente mi día de trabajo de 8 a 5 de la tarde yo estaba en el estudio por si salía una grabación, me la dieran a mí y yo ganarme esa plata. ¿por necesidad o porque te La apasionó el tema? necesidad, porque mi mamá necesitaba una quimioterapia de en aquel entonces 14,000 lempiras mensuales y yo logré que me la dieran por 10,000, era una sola caja de pastillas. Y entonces con mi hermana nos dividíamos, y ella necesitaba 7 de esos meses de esos, y entonces nos dividíamos un mes ella, un mes yo. Así que yo, con ese trabajo extra, ahí estaba yo acumulando grabaciones, 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 para que al final me saliera un cheque, y con eso pagaba yo. Y no te voy a mentir, salía exactamente el valor del medicamento, ni más ni menos. Con el otro trabajo que hacía, que era de ventas, pero ya de otras cosas, ya ya tenía un salario como, digamos, base que cubría lo de la casa, pero ese extra, que era más del 30% de lo que yo necesitaba, lo cubría grabando. Y ahí conocí a mucha gente de la industria y, bueno, obviamente después entré al mundo en la publicidad, me fascinó la publicidad, 9 años en una agencia de las mejores, en la que incluso llegó uno de mis compañeros de colegio, del que yo había dejado, que había ido a estudiar al Instituto Tecnológico de Monterrey una licenciatura en comunicación y publicidad. Yo a ese momento no había estudiado, pero ni una revista, pues yo no sabía más que lo que yo había aprendido en la agencia. Y Ujú. recuerdo que esta persona entró donde mi jefe y le dijo: "Bueno, aquí estoy, mire, vengo con mi título del Tecnológico de Monterrey y aquí está, soy licenciado en comunicación y publicidad". Y yo estoy ahí cerca porque lo habíamos recomendado con otro amigo
y el jefe le dice: "¿Y tú crees que en la universidad te enseñan a pensar?". Y le devolvió el título, le hizo así, se lo deslizó de regreso y le dijo: "No". Wow, sí, Y me debe pasó haber a sido mí, un shock y fuerte yo que para estaba ahí, me pasó sí, a mí, y me dijo: "Tú ya no eres el chico del monitoreo, tú ahora eres el chico de tráfico y okey. continuidad, y Y ahí tú le fue vas donde a dar a empezaste esto con una tu nueva cara". carrera en las comunicaciones. Totalmente. Sí, ¿y qué hiciste después, Luis? ¿Seguiste involucrado en diferentes organizaciones? Pero, ¿en qué momento te decides, yo voy a hacer algo por mi propia cuenta? Bueno, como te digo, pues ya ahí, mi madre fallece en 2005 y bueno, pues ahí como que se te acaba la motivación y bueno, yo le di todo, hice todo lo posible. Fue un momento maravilloso los últimos 10 minutos que hablamos y nos agradecimos mutuamente y fue fantástico. En eso Dios fue muy bueno. Luego que eso pasa, los 5 meses me deprimo. Y yo siempre dije, yo no soy una persona deprimida, yo siempre voy a ser alegre, yo soy contento. Era otra estrategia que yo no sabía para no caer en depresión por los momentos que uno pasaba, porque yo pasaba solo prácticamente. Pero yo dije, no, 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 y yo voy a ser alegre siempre, y voy a contar un chiste, voy a tener algo gracioso que decir, etcétera. Y eso, el humor salvó mi vida, de alguna manera. Y eso que siempre andaba yo pensando en sacarle jocosidad a algo, me ayudó. Pero luego mi madre fallece, yo me quedo ahí, ya tengo el background de la publicidad de la agencia, ya conozco otros 7 años de radio, ya conozco gente, ya me conocen las personas, los ejecutivos, ya conozco la gente de mercadeo por mi venta de carteras. Y bueno, yo ya tengo un background y digo, voy a iniciar algo y comencé a estudiar autodidacta relaciones públicas de una de Ujú, las mejores agencias globales. Y no quiero decirlo, pero lo voy a decir, pero me matriculé, me metí, me inserté sin que nadie se diera cuenta en un alumni de esta agencia, global la agencia. Yo no sé cómo me aceptaron y cómo, pero yo entré y aprendí y me senté a recibir clases. Me recibí ahí, estuve como 2 años, mira, y yo no trabajaba, pero en la empresa, pero recibí la formación de la empresa y nunca nadie me dijo nada. Y bueno, pues yo salí de ahí y entonces ya terminó, pues ya entre comillas, me gradué, pero no me gradué porque pues obviamente no me iban a dar un título, yo no estaba ahí, yo no era parte de la nómina, yo no tenía nada. Pero ahí estuve calladito, haciendo mis deberes, leyendo, o sea, muy aplicado, con otra mentalidad, obviamente. Y entonces, pues yo ya digo, ya sé de comunicación y sé de publicidad, así que voy a arrancar esto. Y en 2007 comienzo y digo, y voy a formar estrategia, comunicación y publicidad. Lo bonito de esto es que yo sentí una fuerza que me decía, hazlo, hazlo. ujú, Pero ujú. eso fue todo, porque solo el nombre, estrategia, era una palabra que yo había traído toda mi vida desde los 8 años, desde el momento Sí, de mi... Y entonces, Dani, la cuestión es que, y le puse comunicación y publicidad porque es lo que había estudiado, es lo que había trabajado y es lo que sabía, ¿ok? sí, pero te Pero quedó bien ya el tenía nombre. una formación en relaciones públicas, que ya no fue empírica, primero autodidacta y después una formación que no tengo un título porque obviamente no era parte de esa empresa, pero ahí estaba ya, conocimiento y pues algo de práctica. Y fíjate que al mes que decido yo, esto es lo paradójico, yo decido armar esta empresa y al mes me llaman de esa agencia que yo admiraba, que yo estudié, que yo crecí y yo fui a pedir trabajo y me dijeron que no. Viajé a Miami y me dijeron que no. Viajé, miré las oficinas y era, wow, así te lo puedo decir, wow, ver a Ese fue un golpe 50, duro, Luis Fe. Ese fue un golpe duro para sí, ti. porque 50 personas trabajando, era una maquila de comunicación, las oficinas y todo el mundo. Ya te imaginas, Miami para uno, ¿verdad? Wow. Bueno, pues me vine yo y dije yo, pues voy a arrancar lo mío y lo mío se llama estrategia y no voy a ponerle apellido nunca
a estrategia, porque no quería que ninguna agencia fuera parte de mi agencia. Y entonces le puse comunicación y publicidad precisamente para que no tuviera opción de tener apellido, porque siempre había una agencia que tenía un nombre y un apellido, digamos. Una agencia local más el apellido de la agencia Los internacional. fundadores o algo así, ¿no? Sí, correcto. Y, o Sí. la red a la que pertenece, etcétera. Y tomé otra decisión. Va a ser hecha por hondureños. Solo voy a contratar personas hondureñas y no van a necesitar un título. Se van a formar en la agencia, como aquel hombre que dio en mí, que fue el segundo mentor que yo tuve. Sin darse cuenta también, durante 9 años fue mi mentor, sin darse cuenta. Él nunca buscó, pero yo lo miraba y llegué a conocer tanto, llegué a ver tantas cosas y aprender a absorber todo lo que él hacía, que obviamente eso me dio mucha capacidad y todavía al día de hoy soy mucho de lo que estas 2 personas lograron crear en mí, estos dos, sin quererlo, coach de vida. Bien, yo recibo una llamada al mes después de lo que ya porque yo dije: "Bueno, me dijeron que no y que no, y me lo está diciendo el CEO LATAM, ¿verdad? Entonces ya estuvo, yo no tengo más". Así que decido a los 2 meses, estoy con mi agencia y al mes me llaman y me dicen que me quieren contratar esa agencia para que ponga esa agencia en Honduras. Y yo no tengo más que el nombre, una deuda por la escritura pública, no tengo un local, no tengo un cliente, no tengo Ujú, nada. Y yo dije: "Mm, no, ujú. esa no es la estrategia, yo ya la tengo Dijiste que clara". no. Y dije que no. Al Wow. sueño de toda mi vida de Tu trabajar sueño. en la Sí, agencia más grande del planeta de relaciones públicas. Y sí, dije: sí. "No". Y con nada más que un papel con un nombre que decía estrategia, me fui. A los 3 años estoy en quiebra, con más de $50,000, $60,000 en deudas. Y entonces yo había formado un consejo de administración. Entonces tenía, a una administradora, o sea, personas que también yo les pedía consejos, ¿no? Y entonces creé eso, estas personas, y entonces te cuento que había hecho un abogado, un administrador de empresas, un financiero, toda familia, ¿verdad? Una persona cercana, un amigo, ¿verdad? Personas con criterio, personas que yo sabía que me apreciaban, que me querían y que me iban a decir la verdad y que no me iban a decir "Oh, mira, dale, fuerza, ánimo, amigo, usted puede". No, 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 y me van a decir, pues exactamente eso pasó cuando los llamé y les expuse la situación. Me dijeron, no, Luis Felipe está hundido y esto, desde donde yo lo veo, y uno por uno, el abogado, el psicólogo, el administrador, el máster, hasta el pastor, creo yo, ¿verdad? De la iglesia, todo el mundo me dijo, cierra, termina, liquida y cierra, eso se acabó. Pero no tengo idea yo qué pasó ahí en cuando los estaba oyendo, que y no te puedo decir que era terquedad, no, era algo que más bien me daba gasolina, combustible aquí, y yo decía: no, no están viendo el cuadro, no están entendiendo, no es eso lo que yo estoy pensando". Y no fue una simple ilusión de: "No, pues, me voy a hacer el loco", y no, no, no. Tomé la decisión, les agradecí, y luego le dije a mi esposa: "¿Sabes qué? Sí, ¿qué vas a hacer?", me pues, ya te he visto sufrir, ya te he visto que ya no puedes, ¿verdad? Que ya a ese momento hasta ataques de pánico, ataques de ansiedad, el temor, ¿verdad? Que me llevaran preso por deber todo eso. Y le dije: "No voy a cerrar, voy a seguir". "¿Cómo vas a seguir? Mira que algo me dice que siga y que voy a Ujú, salir. Algo me sí. dice". Y dije yo: "Me voy a hacer un plan a 10 años, no a 3. Algo me faltó aquí". Planificar, anticiparme, escribir, poner en un papel la visión, la misión, los objetivos, los valores.
no tenía nada de eso. Así que empecé a Y redactar, escribir. eso obviamente lo ejecutaste y crees que eso marcó una diferencia. Para 2011 éramos la agencia número 3 en facturación del país. Para 2012 tenía los mejores socios que podía haber tenido y éramos la agencia, yo diría que con la cartera de clientes, las marcas globales que tenían presencia en Honduras estaban con nosotros. Coca-Cola, Cargill, si puedo, vale la publicidad, ¿verdad? Burger King, sí, un Burger King, lo que tú quieras. La marca que tú quisieras estaba aquí. Ya no había, no sé, la estrategia siempre fue no pensada, pero no, ¿qué te digo? No negada. Fui lo suficientemente tonto para creer que yo podía llegar a estas marcas. Y entonces yo hablaba con la gente de Pfizer, yo hablaba con la gente de Bayer y ellos compraban, adquirían nuestros servicios. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía ya una estrategia, ya tenía un empoderamiento, yo sabía que tenía el conocimiento, yo sabía que teníamos la posibilidad de ser hondureños, pero de hacerlo bien. Hubo una parte bien importante y es que alguien me dijo, y de Honduras puede salir algo bueno. Mm, Ah, eso fue como gasolina entonces. eso es lo que me daba a mí gasolina, Dani. Entonces yo dije, claro que puede salir algo bueno y puede salir algo bueno para todo el continente. Sí, Y así sí. que me considero el José Cecilio del Valle, el Simón Bolívar de las relaciones públicas, porque hoy las veo continentales. Y hay momentos en el que hoy me levanto a las 6 de la mañana y estoy hablando con Europa, o con Estados Unidos, o con Argentina, que está 3 horas adelante, y son las 12 de la noche y me estoy acostando dándole los buenos días a los europeos nuevamente, porque ya estoy hablando con la gente de todos estos países. Ujú, Y es bien interesante cómo pude ver, pude tener visión. Creo que es, y reitero, por eso digo que es importante. Y aunque suene religioso, pero tiene que quedar bien claro, es ujú. Dios quien te sustenta, y es Dios quien te da esa visión, y es Dios quien te permite llevar, y te muestra un camino más excelente, diferente, distinto, en el que tú dices: "Yo no hago esto por negocio, yo no hago esto por dinero, yo no hago esto porque quiero que me reconozcan, yo no quiero poner un nuevo modelo, yo no quiero ser el nuevo esto, no quiero ser lo otro. No, es porque esto es lo que Dios me concedió como dones, talentos, capacidades y virtudes, y las quiero desarrollar. Y vengo de una adolescencia en la que, como dije, hay padres adolescentes, no de adolescentes. Hay padres adolescentes. Adolescencia es adolecer de, padecer de. Bueno, hay padres que creen que se debe castigar al niño y lo castigan en exceso. Y hay quienes creen que no se debe castigar al niño y no lo castigan en exceso. Término medio siempre, ¿verdad? Siempre tiene que Sí, estar ahí sí, algo. Entonces, sí. eso tenía yo. Y entonces esa estrategia funcionaba porque yo le hablaba a un padre y no le decía, no, es que no le pegues, no lo golpees, no lo castigues, pero no lo mates, no lo maltrates. Ese balance también se ocupaba en la casa, también lo vivía con mi esposa, etcétera, y también lo vivía con mis hijos y también lo vivía en mi vida empresarial. Entonces, cuando me tocaba venir con un cliente, yo le decía, pero tampoco vamos a hacer esto, ni esto, o sea, balance, 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 balance. Y definitivamente eso funcionó y gracias a Dios las marcas creyeron, o sea, ya eran marcas que creían en las relaciones públicas. Creo que esa fue la estrategia. Marcas que ya conocían lo que eran las relaciones públicas y eso funcionó. Y gracias a ello, entonces nosotros pasamos de estar endeudados, de estar donde no, a crear diferentes equipos. Entendí también que la gente tiene ciclos y que había que dejar que gente fluyera y se fuera Okey, hacia otros lugares. Entonces, muchos de los ejecutivos se fueron con los clientes a trabajar y a sí, hacer el trabajo, y yo perdía al cliente y perdía al ejecutivo, pero les dabas la pero oportunidad. había una satisfacción porque no era por Ujú. dinero. Y venía otro cliente y venía otra industria.
y venía otro momento. Entonces aprendí a soltar, aprendí a ser puerta Sí, para que sí, la sí. gente pasara a través de uno y que llegaran allá y que dijeran, estuve en estrategia y en estrategia fue una escuela, aprendí. No fue Luis Felipe me enseñó, no, estrategia, los clientes, las cosas que hacíamos, el modelo. Cada año, cada 3 4 años ese ciclo se va pasando. Y ahora que hemos pasado del 2016, yo levanto la mirada y yo digo, y disculpa lo que voy a decir, Dani, yo veo y digo, Honduras nos quedó pequeña y empecé a ver a la región. Así que tomé un vuelo, me fui a El Salvador, entré a un congreso que no sabía ni qué era, yo solo fui por ir, y ahí conozco la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Y Déjame entonces, pausarte ahí te voy a pausar ahí un momentito porque te quiero hacer una pregunta de eso. sí, Pero antes de llegar ahí, quiero preguntarte algo de liderazgo, porque creo que todo lo que has pasado, toda tu vida, que fue una una experiencia muy particular en lo cual caíste, te volviste a levantar y varias ocasiones y varios puntos de inflexión, ¿verdad? Llevarte al punto de que quieres seguir experimentando cosas, quieres seguir ahora abrir tu empresa, quieres seguir ahora ayudándole a los demás. Entonces, eso me trae a mí a pensar en el liderazgo y todo lo que has construido alrededor del liderazgo en todo este tiempo. Entonces, te quiero preguntar, pensando en el liderazgo, ¿qué crees que necesitan desinstalar los emprendedores y los líderes si creen que hay oportunidades hoy? Y relacionado a eso, te doy una pregunta que va añadida a eso. ¿Qué mentira común tiende a frenar a estos líderes y emprendedores? perfecto, gracias. Y muy buenas preguntas las dos. Mira, la primera, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es servir, ser puerta, como lo dije. No es mandar, no es ordenar, no es me puedo ir a la hora que yo quiera. No, el líder trabaja a la par. Tú puedes preguntarle a una persona o a cualquiera que haya trabajado conmigo y jamás van a decir que tuvieron un jefe, tuvieron un compañero. Si había que recoger cables, si había que levantar sillas, cajas, ahí estaba yo. El líder no es el que se va y, bueno, me cuentan, nos vemos y yo estoy aquí para que me informen y nada más. No, el liderazgo es estar al lado de tu gente, es enseñar como yo aprendí de mi madre a leer, así sin que me lo dijera, sin que me lo metiera, y así como vi de mi padre emprender, no, nunca me dijo emprende, nada. Así exactamente es como yo quiero que la gente replique el modelo de creer en sí misma. Yo creo que todos, absolutamente todos, Dani, tenemos liderazgo. Es algo intrínseco del ser humano. Que lo creamos es lo difícil, porque nos lo han enseñado que el otro es mejor, que el otro es más capaz, que el otro es más bonito, más bonita, que el otro es más alto, que tú eres menos, que tú tienes menos, que vales menos, que como te ven te tratan, que etcétera. Y no hay nada de mentira en eso. No hay nada de mentira. Pero si tú le crees a la verdad de la vida, te vas a quedar ahí. Así que la postura es darle vuelta a esa moneda y decir, sin embargo, se puede hacer. No está escrito y no es la historia que me toca a mí vivir. No, o sea, tengo que probarlo, tengo que desarrollarlo. Si no es para mí, me voy a dar cuenta. Yo me di cuenta a los 3 años que algo no era para mí. Una agencia de comunicación y publicidad que hacía hoy, hacía mantas para poner, después hacía volanteo, después hacía anuncios, después hacía producciones, después hacía rótulos. Eso no era para mí, era una agencia de comunicación, Mm, de estrategia, de sí, sí. pensamiento, no era de hacer. Hoy me doy cuenta que somos digitales y hoy me doy cuenta que no tenemos servicios, tenemos productos, que es muy distinto. Entonces,
Así es como yo te puedo decir que el liderazgo se define y las personas que creen que van a tener un emprendimiento, un negocio, algo para ganar plata, se equivocaron. Va, no la busque, no la espere. Si llega, bienvenida. Si no, haga lo que usted disfruta. Número dos, tampoco invierta para perder. Importante. No se trata de perder plata. Pero ahí tienes a Elon Musk perdiendo plata todos los días con X. Pero no es porque él tiene millones. No, 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 no. El hombre no construyó millones así. Él sabe por qué está perdiendo y hasta dónde. Por eso ofreció 43.100 millones de dólares por Twitter. Él entiende muy bien este concepto. Sí, Y no sí, quiero profundizarlo tanto porque sí es un poco distinto, pero lo que sí quiero decir es que la visión que tiene Dani sobre algo que podemos estar viendo en este momento los dos es muy distinta a la que yo tengo. Y si le ponemos un tercero es distinta. Es la forma en que ves. Tú puedes ver gigantes, tú puedes ver que tienes los recursos, que no tienes por qué enfrentar los gigantes, que no tienes por qué ir por ese camino, que los sí, puedes esquivar. O sea, no sé qué es lo que puede ver cada persona, pero entiendo que todos tenemos liderazgo, todos tenemos capacidad de visión y todos tenemos capacidad de ejecución. sí, sí, Atreverse, dar ese paso, quitarse ese miedo y es más, avanzar con miedo porque ni siquiera es que te lo vas a quitar. sí, sí. Entonces es ahí donde yo digo que marca la diferencia. Y en cuanto a la gran mentira, pues es esa, que no Ujú. puedes, que no Bife, naciste para eso. cuando hablas de la gran mentira, ¿verdad? Que no naciste para eso, es el hecho de que la gente no tiene confianza en sí mismo y eso es lo que les afecta sus decisiones y su capacidad de liderar a medida que van por la vida. ¿Eso es lo que tú crees? Yo creo que hay un sistema y que tal vez no quiero decir que el sistema quiere gobernarnos a todos y que vivimos en un orden mundial y que somos manipulados por la televisión, la prensa, el cine. No, 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 no. No hay una. Nadie está pensando en Dani, discúlpame, pero no, no, no. Uno Así quiere de pensar que sencillo. sí, ¿verdad? Sí, Pero yo sí, sé que sí, 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 uno quisiera, pero no, 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 no. Reitero, las oportunidades van a llegar, están ahí, ahí están. ¿A dónde? Piénsalas. Es que a nadie le gusta pensar. Una ex colega decía esto y yo la recuerdo por eso, porque esa frase también me impactó. Ella le decía al equipo, chicas, decía, porque casi todas siempre son, por alguna razón, la mayoría de las ejecutivas son mujeres, chicas, hoy toca estrenar el cerebro otra vez. Y era cuando un cliente nos ponía un reto. Y entonces siempre me gustaba que ella lo decía así, ¿verdad? Hoy toca estrenar el cerebro. Yo miraba que muchas se estresaban, algunas se estresaban, sí, hay que pensar, hay que exprimirme como un limón, mientras que otras se gozaban, se alegraban. ¡Wow! Un nuevo reto. Y uno mira y dice, esta persona es líder. sí, El sí. otro se apagó su liderazgo, él solo, pero tiene liderazgo, solo que su liderazgo está hacia aquí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa persona hablaba, le ponía balance a la emoción y que esto es fácil y que esto no, esto hagámoslo con dos cositas y dos palabritas porque el cliente, no, 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 no. Venía la otra persona y les decía, no, es que miren, no es tan fácil. Ya consideraron esto y lo otro. Tiene razón. Sí, no. Entonces, se ocupan los dos extremos y para eso está el líder, para saber dónde ponerlo. Entonces, reitero, hay un momento en que si eres el optimista, hay otro momento en el que si eres el pesimista, siempre tienes que decir lo que opinas para que ese que está liderando pueda tener esa visión. Pero en un momento tú te conviertes en el optimista y este se convierte en el líder. Yo creo en la autoridad por función. Eso me enseñaron y eso es lo que yo enseño y trabajo en mi equipo. Si yo Sí, nombro a la ejecutiva más joven, más novel, de 23 años, para que maneje un proyecto, cuando ya está lista, para ese X proyecto, yo me pongo bajo ella. Y esa ujú, persona me puede decir a mí, Luis Felipe,
necesito que me vaya a imprimir estas copias. Luis Felipe, necesito que me ayude con esta fotografía en este momento especial y justo. Sí, sí. Necesito que se quede aquí conmigo. Necesito que me consiga agua al tiempo porque los voceros están dando 2 entrevistas y necesitan un poco de agua. Y yo no me puedo mover de aquí porque yo estoy coordinando estas entrevistas. Ahora, lo que no me puede decir esa persona es, muévase, tráigame, apúrese, no le da la cabeza que tiene que tener agua aquí. Aquí no es jefe. Aquí, Sí, ¿quién le dijo a usted que es jefe? O sea, ser malcriado, ser desobediente. No, esa persona tiene que entender quién soy yo, sí. que me puede poner a barrer en ese instante, no porque se le ocurrió, no porque es maldad, es porque es necesario. Y yo lo entiendo así. Y yo hago el trabajo sucio cuando tengo que hacerlo. Pero para otro evento, para otro momento, para el siguiente cliente, para otro proyecto, ella va a estar otra vez en su nivel y va a ser otra persona y voy a ser yo el que dirija. Autoridad por función. Ujú. Funciona. ¿Y por Sí. qué? Porque todos aprenden a ser líderes y todos aprendemos a estar en todas las posiciones y todos Ujú. aprendemos a estar arriba, abajo, opinar, que se nos dé y que no se nos discuta o se nos discuta una orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendemos al diálogo, aprendemos el sistema que le llaman el corporativo, que yo siempre he escuchado a las personas, el juego corporativo aquí y allá. Ok, bueno, pues hay un juego también en el liderazgo. Y el liderazgo, si no se lo permites a una persona y no le dejas ver que él tiene el liderazgo en sus manos, en su mente, en su visión, en sus palabras, no lo va a aprender a ejercer. No se va a dar Ujú. cuenta de cuál es la fortaleza y qué es lo que necesita mejorar de su liderazgo. Okey, okey. Sí, sí, Ahí está, esa es la gran mentira. Liderazgo lo tienes. Es sí. que yo no puedo. No, nadie puede con todo. Nadie. Es que Sería pensás que no lo han men- descubierto, entonces, ¿cómo accionarlo? ¿Y cuál es tu liderazgo? O sea, ¿en qué eres líder? ¿Eres líder de pensamiento? ¿Eres líder de acción? ¿Eres líder de batalla? ¿Eres líder de guerra, que es más prolongado? ¿Eres líder innovador? ¿Eres líder disruptivo? ¿Eres líder de palabra? ¿Eres líder de, 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 de dar dirección? Eres el observador que está desde afuera y está desde lo alto tratando de dimensionar. O sea, hay tantos niveles de liderazgo como personas. Entonces, siempre, siempre, por favor, díganlo. La peor crisis que yo enfrenté cuando comenzamos la agencia, 5 para las 12, me llama el cliente y me dice, Luis Felipe, tengo un accidente industrial. Aparentemente se salió un gas venenoso y tengo 5,000 personas en esta planta. ¿Qué hago? Ok, ¿cuántas personas pueden caer fallecidas ahí? ¿Quién es técnico? ¿Cómo los desalojamos? Eh, ¿Y sabes qué hice yo? Permítame, voy a pensar. Y le colgué. Y me dice, no, no, ¿cómo me va a colgar? Si falta. Ujú. Y empiezan todos con el manual. Ah, no, hay que preparar los mensajes claves. No, traigamos el manual y armemos el cuarto de guerra y preparemos la primera declaración. Y ya estaban todos trabajando. Cuando viene la jovencita que está haciendo la práctica profesional universitaria y me levanta la mano como que está en clase. Y yo que le había dicho, mira, no te quedes callada y siempre pregunta o siempre di algo aquí. Pero yo dije en ese momento: "No, no, ahora no tengo más que 1 minuto, 30 segundos", que a veces es lo que tenemos ahorita pendiente de tiempo, para que me vengas a preguntar algo, no te lo puedo explicar, pero bueno, tenía que ser fiel a lo que le había dicho. Así es, Adelante. así es. Y le dije: "No tienes que levantar la mano, no estamos en clase, pero dilo". Me dice: Luis Felipe", me dice esto: Dani, me dice esto: "Luis Felipe, ¿y ellos no tendrán? Es que mi tío es bombero y fíjense que ellos van a dar entrenamiento y capacitaciones para hacer evacuaciones cuando hacen simulacros de incendio". Eso fue todo para que yo me diera la vuelta, agarrara el teléfono y le dijera:
simulacro, suenan las alarmas y esa gente salió en 15 minutos. Nadie salió Wow. con el celular. Tío, usted que trabaja en el canal tal, fíjese que nos están evacuando porque aquí se está un gas venenoso. Nadie salió corriendo, despavorido, nadie atropelló a nadie. Todos salieron por las líneas, todo salió perfecto. Ya para ese momento, 20 minutos después, comprobados que era una fuga sencilla, no había problema y no sé qué. Por los altoparlantes le dijeron a todos: éxito comprobado, son los mejores y por eso una hora extra para que se vayan a almorzar y luego regresamos aquí para celebrar y todo el mundo aplaudió y la gente se digregó para comer tranquilo. Nadie se dio cuenta. Sí. Era la primera vez en 35 años que pasaba eso en esa planta. Wow. Así que Wow. nadie de los que estaban ahí sabía qué hacer. Sí, Pero sí. en menos de 5 minutos y la practicante nos dio la respuesta. Ujú, La ujú. sin Imagínate. experiencia, la Sí. sin experiencia, pero tenía un tío que era bombero, Ujú. que hacía simulacros. Eso era todo la que yo necesitaba. Y Solo mi había que equipo estaba escucharla con una entonces. sala de guerra y con un manual de crisis y haciendo Sí, ya declarando el presidente de la compañía a saber cuántos fallecidos, pero, o sea, porque estábamos pensando en la caja. Y sí, ella no, sí. ella tenía la libertad, así que ella lideró. Y siempre reconozco eso de esa persona. Hoy es Wow, gerente de mercadeo de una de las, empresas de mayor reconocimiento en el país. wow. Sí, todo Sí, tiene valor, ¿verdad? claro, Como tú dices, el liderazgo, pues, también se ya lo puede traía. aprender, ¿verdad? Y se trae adentro también en muchas ocasiones. Luife, mira, yo sé que nos faltó hablar de tu experiencia internacional, que yo creo que es una parte muy interesante y creo que vamos a tener que volver a reunirnos para esto. Okey, Pero ahorita nos has dado una cantidad invaluable de información, de claro, chispazos, aprendizajes, nos hablaste de mentores que impactaron tu vida, nos hablaste de una historia de resiliencia, nos hablaste de liderazgo, nos hablaste de estrategia, cómo la has usado en los diferentes aspectos de tu vida y en tu negocio, y sí. cómo tu visión te ha mantenido caminando incluso cuando las cosas sonaban como que no era lo correcto de hacer, pero esa visión que tenías es lo que te mantuvo en el camino adecuado para que tu empresa siguiera adelante y pues todavía sigue adelante On al the día de right hoy, track, ¿verdad? como dicen los americanos. Sí, sí. Pero fíjate que quiero cerrar el círculo, ¿verdad? Y yo sé que empezamos hablando de tu desarraigo cuando te diste cuenta esta parte Sí. personal tan fuerte que formó tu vida y tu camino. Cuando descubriste que tú no eras lo que pensabas que eras y ahora terminamos hablando de algunas oportunidades, ¿verdad? Que se han dado en tu vida y cómo has logrado hacia dónde estás. Pero te quiero preguntar, si Sí. pudieras enviar un mensaje a Luis Felipe de ese momento, cuando estabas totalmente desarraigado, ¿qué le dirías sobre las oportunidades que él mismo iba a crear? Oh, qué difícil, porque me recuerdo en ese momento y creo que nada me habría dado consuelo. Fue un momento muy duro, muy difícil. Si trato de verlo como el momento desde esta perspectiva de hoy, te diría, iría donde él y le enjuagaría las lágrimas y le diría: "No te preocupes, todo pasa, y vas a encontrar muchos abismos en tu vida como este, pero hay muchas formas de hacer puente. Unos se hacen de concreto con el tiempo, otros se hacen tirando un árbol, talando, talando hasta que el árbol cae, cae en medio de los dos. Eh, Otros se hacen de lazos, lo hacen los militares. Alguien lo hace por ti el puente, otros se unen de manos, otros aprenden a saltar con garrocha, pero libran esos abismos, esos espacios, esos vacíos que quedan. Y en otros
hasta la mano de Dios te lleva de aquí a allá. Mi suegro se cayó de un avión, 5 sobrevivientes, 142 fallecidos, y él literalmente me dijo: "Yo sentí que Dios me agarró aquí", y mi suegro no creía en Dios. "Yo sentí que Dios me sacó y me puso afuera". Tres 3 explosiones en ese avión y él estaba afuera, segundos después. Así que puedo decirte que creo que hasta eso puede pasar. Hay una mano amiga, hay una mano que te va a levantar, hay una mano que te va a era bien interesante para mí, Dani, esto. La misma mano que me castigaba por haber hecho algo que no, era la misma mano que me consolaba. Y yo decía: "¿Por qué me sienta en su regazo mi mamá a consolarme después de que me pega? ¿No sería más fácil que no me castigara?". Y yo me quedaba ahí confundido. Sí, yo me quedaba confundido y decía: "¿Por qué ahora no, hijo lindo? Yo te quiero, lo hago por tu bien, y mira que si yo te pego, si yo te castigo, no es que yo quiera, porque yo te quiero, yo quiero lo mejor para vos". Pero a mí me sonaba eso como: "Pero me acabas de dar con todas tus fuerzas 3 buenos". Pero te lo Pero, merecías, tal vez. claro, ahora lo entiendo, eran Sí, bien merecidos y me sí. formaron, Ujú. porque eso me sostuvo después en los peores momentos de no hacer peores cosas que las que hice. Porque había un límite moral, había un límite ético, había un límite, y eso me ha librado también en el tema de el trabajo, porque también cruzas esa línea muchas veces. A veces te dicen: "Paguémosle al periodista para que se calle". Eso no es ético, yo no lo hago. No trabajo, ahí eso no es trabajo. El día que yo le pague al periodista, ahí se acabó mi forma de ser. No lo dudo ni un segundo, y me lo han dicho algunos clientes. Bueno, un par, no todos. Y ahí tú sabes que el contrato se acabó. Porque ya no hay cuando un cliente es como que un caballero le haga una propuesta indecente a una dama, o sea, ahí sabes tú que se acabó la relación, ni de amistad, ni de nada, Sí. se acabó. Así de sencillo. Luife, increíble conversación que hemos tenido. ¿Qué mensaje le darías a los líderes y emprendedores que nos están escuchando hoy y que están tratando de forjar su futuro? Resistan, pero aprendan a desistir, pero vuelvan con una nueva idea y vuelvan a insistir. Esto fue exactamente lo que necesitamos escuchar hoy, porque diste la respuesta a la pregunta que abrió este episodio. Desde ese momento de desarraigo donde tuviste que crear tu propia identidad, hasta crear tu empresa y hasta la parte internacional que tenemos pendientes de hablar, que también es muy interesante, con cosas Sí, que no se podían hacer hasta liderar a tu nivel internacional. Creo que sí, nada llegó solo, lo encontraste de diferentes maneras. Y solo quiero dejar a los que nos están oyendo hoy que para encontrar a Luife lo pueden encontrar como Luis Felipe Sánchez Lam en LinkedIn si quieren conectar con él. También se sí. llama el PR Man. Nos tenés que contar también de dónde viene eso, Luis, aunque yo creo que tengo una intuición por toda la experiencia que tienes de dónde viene. Sí, no es por Rick and Pero- Man, es Public Relations Man. ok, ok. Y, y la empresa de Luife es estrategiahn.com. Sí, De nuevo, Luife, gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, por mostrarnos esa contrario. realidad Gusto fue mío. y por mostrarnos que sí se puede, que se pueden lograr cosas grandes. Gracias, Luife. Te quiero dar las gracias por acompañarnos en este episodio y espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like y no olvides en habilitar las notificaciones. Así sabrás cuando publique uno nuevo. Envíame tu comentario, dime qué es lo que más te impactó. Nos vemos en el próximo episodio.